Dios te bendiga en esta mañana. Te saludamos en el precioso nombre de Jesús. Soy la pastora Mari del Ministerio Señales de Vida. Quisiera compartir en esta mañana un mensaje denominado Del miedo a la confianza, basado en el Salmo 34:4, que dice: Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Cómo pasar, del temor a la confianza en Dios? ¿Cómo descubrir esos enemigos en nuestro interior que muchas veces se ponen en evidencia ante diferentes circunstancias de la vida? Bueno, para poder comprender esta palabra tenemos que comprender qué es el miedo, qué es el temor. Y yo creo que es una de las emociones más clave y que quizás, como decíamos, las emociones no son malas ni buenas según cómo nosotros las podamos manejar o cuál es la actitud que tengamos frente a estas emociones. ¿Qué es el miedo? Es una fuerte reacción emocional que forma parte del sistema y es una reacción que se activa en nosotros, ¿no? Ante diferentes circunstancias es una reacción que se activa. El temor es una reacción emocional frente a la amenaza, a perder mi seguridad, a perder mi reputación o a perder mis relaciones. Y generalmente cuando sentimos este tipo de temor es cuando nosotros podemos sentir que reaccionamos de esta manera. El miedo muchas veces quiere tomar control de nuestras vidas y nosotros debemos identificar a qué le tenemos miedo. ¿Qué es lo que alimenta el miedo o el temor? Bueno, pueden ser las experiencias traumáticas vividas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esas experiencias quizás que producen un trauma en nosotros, recuerdos, enfermedades, situaciones desde la adolescencia, desde pequeño, situaciones, ¿no?, que se vivieron en la familia, situaciones que pudimos atravesar, que eran difíciles y feas. Bueno, esas experiencias traumáticas hay que aprender a reconocerlas porque se activa el temor cuando a nosotros nos sucede algo parecido o se presenta alguna circunstancia donde podemos llegar a pasar por lo mismo que pasamos cuando éramos jóvenes o cuando éramos chicos. También lo que alimenta el temor es la carga emocional excesiva, cuando nosotros estamos demasiado cargados con ansiedades, con problemas, con preocupaciones, que generalmente esto provoca un estrés. O también lo que puede alimentar el temor es evitar una situación, una conversación con una persona o una situación con alguien para no sentir, ¿no?, esas cosas, y evitamos esas situaciones. Una mentalidad o relaciones pesimistas también alimentan, ¿no?, al temor. El pesimismo quizás nos hace tener ideas catastróficas de las situaciones, nos hace víctima de la ansiedad o nos hace vivir enojados, quejándonos, ¿no? Y bueno, el pesimista siempre lo que ve es que está todo mal y esto produce temor también en el corazón. ¿Cuál es el antídoto contra el temor según la palabra de Dios? Es la confianza. Hay una alabanza que dice: el día en que yo temo es el día en que confío. Vamos a ir a Lucas 8:22-24, que dice: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo Jesús, así que partieron y mientras navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo al Señor. Maestro, maestro, le dijeron, nos vamos a ahogar, gritaron, ¿no? Aquí los discípulos estaban en una situación difícil y yo creo que esta situación los llevó a ellos a tener miedo, ese miedo de perder la seguridad. Y nosotros también atravesamos tormentas económicas, tormentas familiares, tormentas en el trabajo, tormentas en diferentes situaciones. Atravesamos tormentas, ¿no?, que quieren dar vuelta a la vida, y así como los discípulos sentimos que no vamos a salir de esa situación. Los discípulos aquí se sintieron amedrentados, se sintieron mal ante esta situación, y lo bueno que hicieron es que recurrieron a Jesús. Y cuando nosotros tenemos temor, lo mejor que podemos hacer es recurrir a Jesús. Ellos gritaron. Y ¿qué sucede cuando nosotros aplicamos el antídoto de la confianza?
basado de que podemos cambiar el temor por la confianza, experimentamos el amor incondicional de Dios. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, dijeron los discípulos, y el Señor se levantó, reprendió al viento y a las olas y lo hizo en forma amorosa. Tenemos un Dios amoroso que nos ama incondicionalmente y que Él sabe que vamos a sentir estas emociones, que vamos a tener este tipo de actitudes, que vamos a cometer errores, que muchas veces nos vamos a sentir mal, que vamos a sentir miedo, pero el Señor amorosamente nos abraza con un amor sobrenatural. ¿Y sabe qué? La buena noticia es que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Primera de Juan 4:18 dice: si tienes miedos es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Así que si en este día tú tienes temor en tu corazón, bueno, el Señor nos dice que esto nos está mostrando que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y tú dirás: bueno, Señor, ¿cómo hago para experimentar? Romanos 5:8 dice: Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos experimentar el amor incondicional de Dios? Y bueno, es a través de reconocer la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Necesitamos experimentar ese amor, ¿sí?, para que pongamos fin al temor. Entender que Dios nos ama es lo más importante. Y la mayor muestra de amor fue en la cruz del Calvario, donde Dios demostró que nos amaba. No importa cómo estés, no importa cómo te sientas, Dios sabe que estás en esa condición y que te sientes de esa manera, pero Él te abraza con ese amor. Y es momento, si estás sintiendo distintos tipos de temores, que tú puedas experimentar el amor de Dios. Lo segundo, para cambiar el temor por la confianza de Dios, es descansar en su inquebrantable propósito. Dios tiene un propósito con todas las cosas que nos suceden. Los discípulos fueron enviados por Jesús al lago, fueron enviados por Jesús a cruzar al otro lado. ¿Acaso Jesús no sabía de la tormenta? ¿Acaso Jesús no sabía que ellos podían llegar a tener miedo? ¿Acaso Jesús no sabía que ellos iban a gritar de miedo y que les iba a faltar la fe? Sí, el Señor sabía estas cosas, pero ¿qué hizo Jesús? Los hizo pasar por esta experiencia porque Él tenía un propósito: llevar las actitudes y las emociones y la vida de los discípulos a un nivel mayor, poder vencer el temor y caminar en fe. Fíjese que dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a los discípulos: crucemos al otro lado, en Lucas 8:22. Y podemos entender que en Romanos 8:28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Si Jesús amaba a los discípulos, ¿por qué tuvieron que atravesar una tormenta en medio del lago? Que parecía hundirse, que parecía que iban a perder la vida, que no iban a salvarse de esta situación. Bueno, porque el Señor nos ama y nos pone en situaciones para ver cómo nosotros actuamos, cómo nosotros podemos crecer en la fe, madurar en las experiencias, en las actitudes y manejar nuestras emociones. Dice la palabra de Dios que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y nos da el propósito, ¿no?, del cual nosotros tenemos que pasar tormenta. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su propio Hijo. O sea que Jesús tenía un propósito y esa tormenta era la clave para llevarlos a los discípulos a otro nivel. Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida y para la vida de los discípulos. Y Dios dispuso las cosas buenas o malas con un propósito muy especial: que seamos como Jesús, conforme a su carácter, para que seamos libres, ¿sí?, de estas enfermedades y enemigos en el interior y seamos sanos para la gloria de Dios. Y tercero, confiar en el poder de Dios. Jesús se levantó, dice que Él se levantó, reprendió al viento y a las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y les preguntó: ¿dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que aún manda a los vientos y a las aguas y le obedecen? Se sorprendieron del poder de Dios. Y sabes que cuando nosotros estamos en temor, lo que necesitamos es confiar en el poder de Dios, porque vamos a ser sorprendidos por las cosas que Dios puede hacer. Y debemos aprender a confiar en el ilimitado poder de Dios. Nada ni
ni nadie es más grande y poderoso que Jesús. Y esa es la buena noticia. Jesús se levantó, reprendió, o sea que ordenó con autoridad al viento y a las olas y todo se quedó tranquilo por el poder de Dios. No sé cuál es la situación que estás enfrentando, pero sé que el Señor se levanta para bendecirte, para reprender esas tormentas, esos vientos y declarar calma sobre tu hogar, sobre tu corazón, sobre tu alma, ¿sí? La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Jesús tiene todo el poder sobre la creación, o sea, Jesús tenía el poder para reprender, para hacerse cargo de la situación, para controlar, y Jesús sabe todo lo que estamos enfrentando y Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros, para desarrollar esa confianza que vence todo temor, tenemos que experimentar su poder y declarar que su poder es mayor que todo lo que nos sucede. Isaías 43, 1 al 3 dice, no tengas miedo, porque he pagado por tu rescate. Ahí está la primera clave. Jesús murió para rescatarnos, para salvarnos. Y dice la palabra de Dios que es el motivo principal por el cual nosotros no debemos tener miedo. Te he llamado por tu nombre y mío eres tú. Como diciéndonos el Señor, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, te voy a cuidar y todo lo que te suceda va a estar bajo mi control y nada te va a pasar porque yo estoy contigo. Dice, cuando pases por las aguas profundas, fíjese, aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de grandes dificultades, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar. Las llamas no te van a consumir. Y da el motivo por qué. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. No tengas miedo. No permitas esa clase de miedo que puede destruirte, que puede paralizarte, ¿sí? Porque Dios habita en tu corazón y el miedo no puede paralizar. Tienes que avanzar a pesar de tus temores, en fe, creyendo y confiando en este Dios todopoderoso. Él pagó por tu rescate, Él conoce tu nombre, conoce todo sobre tu vida y Él te promete estar contigo. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la situación que estás enfrentando? ¿Cuál es tu tormenta en este día? Bueno, el Señor te promete que Él estará contigo todos los días hasta el fin y donde quiera que tú vayas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias te damos por este día, por tu palabra. Hoy pasamos del miedo a la confianza. Señor, como dice esa alabanza, el día en que temo es el día en que más confío. Derrama de tu gracia y quita el temor en toda persona que reciba este audio y que escuche esta palabra. Señor, ayúdanos a avanzar en fe. Ayúdanos a pasar a nuevos niveles en la fe y a madurar, Señor, en aquellas áreas en las cuales nosotros tenemos dificultad. Reconocemos que muchas veces fuimos controlados por el temor y no por la obra de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy permitimos tu obra en nosotros y ayúdanos a desarrollar esa confianza que nos lleva a nuevos niveles de fe y a enseñarle a otras personas a no temer, a confiar, porque Jesús es el Salvador y es el Señor, el que está con nosotros todos los días hasta el fin. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas bendiciones. Te saluda la pastora Mari del Ministerio Señales de Vida, de aquí de la Reducción Rivadavia Mendoza. Muchas bendiciones para tu vida. Que puedas compartir este video con tu familia, con tu grupo pequeño y que sea de mucha bendición para todos aquellos corazones que te rodean. Bendiciones para ti.